de Tandil y Azul, una charla que fue gestada en la presencialidad y luego traducida a la virtualidad por razones de público conocimiento, y también por razones de público conocimiento los periodistas somos poco idóneos en este tipo de herramientas, así que estamos un poco panicosos, pero bueno, entusiasmados con esta propuesta que llegó de la mano de un compañero, Marcos González, y que luego fue entusiasmando a los diferentes expositores, a quienes quiero agradecer que se hayan sumado, que se presten a este juego de debatir. Y digo juego porque, primero porque queremos una participación activa, eh, segundo porque esto no fue concebido como una charla para llevar más luz, más conocimiento en relación al uso del cannabis, y ya hay mucho de eso, ya hay mucha gente que sabe y se dedica. Nosotros simplemente quisimos hacer nuestro aporte desde la perspectiva periodística, desde la posibilidad, ojalá, o el anhelo de brindar una herramienta de periodismo un poco más honesto, que nos interpele, que nos sirva para hacer un poco autocrítica, qué decimos cuando hablamos de cannabis, cómo construimos una noticia, a quién interpelamos, a quién convertimos en tapa, bueno, un poco hablando de esas cuestiones con la gente que sabe, y acá tenemos a varios de ellos, fue que nació la idea de hacer esta charla, así que les agradezco a todos. Los voy a dejar en la presencia virtual del compañero Marcos González, que va a explicar un poco de cómo vino a nacer esta idea y quiénes están convocados. Muchas gracias y ojalá la disfruten. Y arranca, no anda, no arranca esto.
Bueno, aparentemente tenemos que largar de nuevo. Les agradecía ya, ahora luego otra vez, a los integrantes, a quienes accedieron a charlar, a debatir sobre este tema, que son Gustavo Ojeda de la CADE, Cultivadores Unidos por sus Derechos, Diego Araujo, que es el defensor oficial del Fuero Penal del Departamento Judicial de Azul, con sede acá en Tandil, Ángel Orbea, coordinador del Centro de Salud Mental e integrante a su vez del CPA, y Gastón Barreto, que es encargado del programa Universidad y Cannabis. Lo planteaba Belén en el inicio. Nosotros como trabajadores de prensa a veces nos preguntamos si este debate, si un debate de este tipo tiene sentido, en virtud de que la sociedad ya parece haberlo dado por, a ver, no sé si por superado, pero más mal que mal está funcionando. Los ponchazos a la Argentina, a la criolla, como sea, está funcionando cada uno en la medida de lo posible. Sin embargo, las instituciones, entre las cuales está el periodismo, y está también la justicia, y está también otros ámbitos como la medicina, la educación, parece no ponerse de acuerdo. Así que yo les preguntaría a cada uno de los integrantes, de los expositores, cómo encarar este debate, y me gustaría empezar por el lado de la justicia con Diego. ¿Qué decís, Diego? ¿Qué tal? Ahí se me escucha, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Marcos, vos hacías referencia a que por ahí estaba presente la idea que la sociedad era como que había zanjado este debate, pero creo que todavía hay mucha confusión en el seno de la sociedad con relación a cuáles son las conductas prohibidas y cuáles son las conductas permitidas, sobre todo a partir de este fenómeno que se ha dado como consecuencia de este gran movimiento social y cultural que trae aparejado el cultivo de la planta de cannabis y su utilización con fines terapéuticos. Y a mi criterio, esta confusión existe en función de ciertos hitos institucionales que todavía no han podido zanjar definitivamente esta cuestión. La primera de ellas entiendo que está dado por el fallo Arriola. En Arriola es un precedente de la Corte que declara la inconstitucionalidad del consumo de sustancias estupefacientes en forma personal, pero sin embargo también la Corte en ese momento se encarga de aclarar que su resolución no estaba legalizando la droga. Y a partir de allí, entonces, uno puede inferir razonablemente que independientemente de esa resolución de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del consumo personal de sustancias estupefacientes, puede llegar a haber otros casos que no encuadren dentro de la casuística que la Corte resolvió y que pueden llegar a tener una sanción penal en esa circunstancia. Y esto se vislumbra con mayor claridad cuando uno compara este precedente de la Corte con un precedente anterior, donde también se había declarado la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo, que es el precedente Bastarrica, donde ese precedente había declarado esa inconstitucionalidad con carácter más generales, con lo cual la aplicación de ese precedente parecía abarcar distintos supuestos que el presidente Arriola quizás de alguna manera pone en duda. La segunda cuestión es que más allá de este precedente Arriola ya han pasado muchos años desde que la Corte falló. Sin embargo, y a pesar de su resolución, los juzgados, los organismos jurisdiccionales, las cámaras, los juzgados de primera instancia, pero también los demás organismos judiciales, como son las fiscalías, no tienen una misma interpretación con relación al texto de la ley. El texto de la ley sabemos que incrimina la tenencia para consumo personal con una pena de prisión. Sin embargo, hay algunos fiscales que entienden que esta circunstancia no corresponde y por lo tanto archivan las causas. Otros fiscales
siguen, por el contrario, con la instrucción de la causa por tenencia para consumo, la asume un juez, y ese juez tiene dos alternativas: puede proseguir con la investigación iniciada por el fiscal, o puede entender que se infringe los precedentes del presidente de la Corte y sobreseer la causa. Por el contrario, si el juez entiende que el fiscal tiene razón y la causa debe seguir adelante, quizás ahí deban intervenir otros organismos judiciales de segunda instancia, donde vuelvan a evaluar esta situación. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de la ley 23737 con relación al consumo, donde hay innumerable cantidad de juzgados de primera instancia y de segunda instancia que han tenido una interpretación distinta con relación a la misma temática, con lo cual es lo que yo denomino una anarquía jurisprudencial con relación al tema, y lo hemos manifestado en otras instancias. Pero además hay un posicionamiento ideológico frente al tema, y con esto cierro un poco la cuestión, porque sé que hay pocos minutos. Y esta cuestión ideológica tiene que ver con ya la reacción política que se le da a la temática. Nosotros podemos tener gobiernos que claramente amplían derechos, y otros gobiernos que son más conservadores con relación a la temática. Nos ha pasado aquí, nosotros decimos, bueno, pero la sociedad parecería que tiene zanjada esta discusión en función de la tenencia para consumo, del cultivo para consumo. Sin embargo, en el último gobierno ha habido modificaciones legales, dos modificaciones legales a la ley 23737, y una de ellas al Código Penal relativa a la ley 23737, que agrava la situación de las personas a las cuales se les persigue penalmente en función de esta ley. Una de ellas declara que, por ejemplo, un instituto de la ejecución de la pena, como es la libertad condicional, no puede ser concedida a aquellas personas que resulten ser condenadas por un artículo específico de la ley 23737, que es la comercialización. Y ahora hago una aclaración con respecto a esta circunstancia. Y la otra es cambiando la metodología que se impone en la pena de prisión, conlleva una pena conjunta de una pena de multa. Bueno, precisamente también se modifican los parámetros para evaluar esa pena de multa de acuerdo a lo que se ha denominado los listados de los precursores químicos, que tiene un valor exorbitante. Es decir, el mínimo de la pena de la multa asciende aproximadamente hoy a 245.000 pesos. Y si nosotros tenemos en cuenta que, si bien los casos de tenencia para comercio o comercio no pueden identificarse con los casos de tenencia para consumo, lo cierto es que hay una realidad muy tangible, que muchas de las personas que tienen para comercializar o que comercializan son personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, con lo cual ese comercio o esa tenencia para comercializar lo hacen para financiar su propio consumo. Con lo cual estamos ante claros supuestos de falta de proporcionalidad en la aplicación de la ley. Ha pasado en Argentina y está pasando actualmente también en Uruguay, que nosotros muchas veces nos referenciamos con el modelo uruguayo. Sin embargo, actualmente tiene sanción una ley que se ha dado a denominar la ley de urgente consideración, donde ocurre lo mismo que ocurrió aquí en Argentina con el gobierno anterior, es decir, este proyecto eleva las penas de ciertos delitos relacionados con lo que se denomina el narcotráfico o también el narcomenudeo en menor escala, pero también restringe notablemente algunos derechos que tienen las personas cuando son condenadas por estos delitos, es decir, se modifican también las leyes de ejecución de la pena. Por lo tanto, para ir concluyendo con esta circunstancia, creo que este debate en la sociedad todavía no está zanjado porque las instituciones todavía no han zanjado definitivamente qué es lo que se pretende con la regulación en el caso específico del cannabis, de la planta de cannabis. Bien, perfecto. Entonces nos quedan dos cosas en claro. Que la justicia no la tiene muy en claro todavía cómo abordarlo, y que el debate es necesario
por lo cual no justifica, al menos en este momento. Vamos a preguntarle a Gastón, por el lado de la investigación, a ver qué se puede aportar o por dónde encarar este debate. Así que, Gastón, bienvenido y desmuteate y contanos, a ver qué es lo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en un evento más discutiendo el tema. Yo creo que el debate es necesario y los distintos círculos de debate que se vienen generando, al menos desde que yo transito un poco el tema, 2015-2016, van transitando como estadios distintos y en ese conocer de los estadios o intentar hacer una lectura profunda de los mismos, creo que el debate es importantísimo, pero es muy importante construir los discursos, mostrar que evolucionen y saber qué discutimos y con quiénes discutimos, ¿sí? Si nos juntamos a discutir los mismos que nos sentábamos a charlar en el 2016, seguramente ya tenemos un trayecto de construcción importante en el tema, y salvo aristas, ¿sí?, y diferencias, ¿sí?, en algunas líneas ideológicas y de posicionamientos, en general vamos a llegar a grandes acuerdos. Ahora, desde el lado de la investigación, como vamos hacia la pregunta particular, creo que hay mucho para discutir. A ver, nada ha cambiado con una ley de investigación, como es la 27.350, promulgada en el 2017, respecto a la investigación a nivel nacional. O ha cambiado muy poquísimo, digamos. Esta ley, reglamentada tal como está, y según lo que tenemos ahora vigente, ha permitido desde el punto de vista de la investigación, en realidad, un estudio clínico que está avanzado y arrancado en el Garrahan, ambos sesgados a estudios clínicos en uso y análisis de patologías que implican convulsiones, ¿sí?, aquellas epilepsias refractarias, y otro estudio que yo no tengo bien claro si inició o no, pero estaba en ello, si el protocolo estaba listo, pasado en mediados de 2019, en el Hospital El Cruce, a cargo de Silvia Cochen. Básicamente, en la formalidad, eso es lo que ha pasado. Después, un poco por una cuestión de avance en por autonomía universitaria, en la decisión de algunas instituciones, y acá recalco todo lo que han construido las universidades públicas, ha habido algún trayecto, pero insisto, por autonomía y no porque la ley lo haya propiciado o haya generado los marcos como para poder avanzar formalmente en ello. De hecho, la ley tal como está reglamentada terminó coartando mucho más, ¿sí?, y generando protocolos y circuitos engorrosísimos para aquellos que queremos avanzar en investigación. ¿Sí? El acceso, por ejemplo, a insumos para nosotros investigadores de la Nación, la verdad que es muy complejo, ¿sí? Ayer, casualmente, hablaba con alguien de La Plata, que tiene un convenio, una articulación formal con un instituto de Estados Unidos que trabajan en salud, y están listos hace meses para iniciar una serie de experimentaciones de investigación de efectos de tetrahidrocannabinol en ciertos, digamos, procesos bioquímicos en el cerebro, y no hay forma de poder destrabar con cierta agilidad el ingreso de un insumo que está enviando la institución en Estados Unidos, ¿sí? O sea, el trámite sigue siendo engorrosísimo. Nos seguimos reuniendo, se generan redes de investigadores de CONICET, de secretarías de articulación, del Ministerio de Ciencia. Bueno, van sucediendo cosas en esas redes que se van armando, pero el camino no se allana. Entonces hay muchísimo, ¿sí?, realmente hay muchísimo para discutir. Creo que el borrador que está, ya creemos, en una última transición, a la espera del decreto reglamentario, por ahí va a dar alguna luz, al menos hay unas líneas escritas en ese borrador, que va a dar alguna luz en esto de realmente propiciar la investigación y que sea de interés nacional y que sea algo estratégico para abordar, porque hay mucho para hacer ahí, mucho para acompañar a la realidad, que, como decían, ya avanzó hace un montón, y el debate ese más social, anclado sobre todo en la necesidad insatisfecha desde el punto de vista de la salud, se dio ya hace unos años. Es necesario rediscutirlo, seguir charlándolo, pero eso ya sucedió. Quiero decir, ahora hay que poner la mirada en otro debate, más allá de la investigación, que es analizar qué es lo que sigue y qué es lo que parecería contener el nuevo marco de esta ley, digamos, la 27.350, a reglamentarse en un futuro cercano, que no es una ley de acceso, pero es una ley que parecería realmente empezar a contener algunas líneas que van a estar vinculadas a la producción, a poder analizar posibilidad de alguna situación de producción más soberana, distinto a lo que pasa en otros países. Bueno, eso creo que son las discusiones que hay que dar ahora, y yo, por ahí en mi visión subjetiva, noto
un compromiso distinto de algunos actores que no estaban en los debates, en las discusiones que se han venido dando otros años. Actores que son importantes, actores que suelen ser decisivos, actores del poder legislativo, de los ejecutivos, eran actores que no estaban en las discusiones que teníamos hace un tiempo. Así que me parece muy propicio generar estos debates y muy importante que asumamos la responsabilidad de esto, de acercarnos a estos nuevos actores que se están acercando para escuchar y para querer debatir. Me parece que ese ahora es el desafío de aquellos que hemos transitado, que tenemos algún discurso al menos construido en la temática. Fenómeno, Gastón. Ahora lo vamos a invitar a participar a Gustavo, que se desmute, y sujeto de derecho, digamos, que demanda sus derechos como cultivadores, a ver qué tiene para aportar a este debate y a ese borrador que mencionaba Gastón. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Te invito a participar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación desde ya. Valoro mucho estar acá. Y bueno, hemos estado ya en conjunto en otras oportunidades con Gastón, también con Diego, así que bueno, muy contento de estar acá. Creo que por ahí, principalmente, desde el lado del usuario, desde el lado del cultivador, estamos más en contacto con la realidad cotidiana de los usuarios, ¿sí? Entendemos a los usuarios como usuarios, independientemente de que después se puedan clasificar por ahí entre medicinales o entre terapéuticos, recreativos, bueno, que también es un debate aparte, ¿no? El tema de clasificar los usos. Hablando un poco por ahí en relación a lo que nos decía Diego, bueno, creo que por ahí desde ya es urgente la necesidad de una regulación. La ley que sigue vigente ya está en un punto en el que consideramos que está haciendo mucho más daño que en realidad lo que evita o lo que pretende regular o controlar. La verdad que creo que los ejemplos que nos cuenta Diego también tienen que ver con eso. Estamos sosteniéndonos en Costa Rica, que tiene más de 30 años, y sigue todavía sin haber una ley firme con una reglamentación acorde a la realidad actual. Digamos que también vemos por ahí la cantidad de persecución que hay para los usuarios. Tenemos un montón de personas por ahí que se encuentran en una situación de vulnerabilidad simplemente por tenencia de una planta, dos plantas, o incluso tenencia de algún derivado de la planta para uso personal. Los gastos que genera el Estado para poder mantener y sostener una persecución. Y hablamos de regulación, no hablamos de legalidad, ni de este tema por ahí a veces se dice, no, bueno, la gente puede hacer lo que quiere, no, entendemos que lo que se necesita es una regulación, pero que realmente ya está en una situación de urgencia, ¿sí? Estos últimos años por ahí, creo que el debate que se dio sobre el uso medicinal, con agrupaciones y con movimientos sociales por ahí que dejaron en la agenda, o no en la agenda, sino por ahí en el día a día, o pusieron en los medios el tema del uso medicinal, al cannabis en sí, o a la planta, o al uso de la marihuana, por ahí le vino bien, entre comillas, para poder tocar el tema y ponerlo sobre la mesa, pero también por ahí creo que se hizo de la planta un producto, ¿sí? Que es el aceite, por ahí más que nada, que es los derivados medicinales, y se dejó de ver la planta como planta, que engloba por ahí a muchos más usos, ¿sí? Que son por ahí, hay varios, hay muchos tipos de uso, y creemos que por ahí eso también es algo que se tiene que hablar, ¿no? No digo correr el uso medicinal, porque obviamente es el uso por ahí que nos ha abierto el tema y que nos ha puesto el tema en boca de la mayoría, de los que incluso no están en el tema, pero son muchos los usos y son por ahí muchas las personas que se encuentran hoy realmente en una situación no solo de vulnerabilidad frente a la justicia, sino que bueno, todavía también hay mucho tabú, hay mucho prejuicio por ahí, y eso tiene que ver también con la falta de información. Así que desde el lado del usuario y desde el lado del cultivador, creo que lo que yo puedo aportar es visibilizar la realidad cotidiana y cercana de los usuarios, ¿sí? Y como usuario y como cultivador también, estoy en la misma situación y puedo exponer eso, ¿no? Los riesgos a los que hoy
todavía se encuentran expuestas todas las personas que hacen uso de la planta y la necesidad urgente de la regulación para que esto cambie cuanto antes y se pueda dar apoyo, se pueda dar información, que es muy necesaria, se pueda centralizar la información y también por ahí hacer un mensaje más homogéneo, porque por ahí vemos mensajes muy diferentes sobre realidades, quizás no son muy diferentes entre sí. Los riesgos a los que se han expuesto por ahí hoy los usuarios, los nuevos riesgos que hay, ¿no? Hoy vemos también con todo este tema del uso medicinal, ha tenido un lado positivo y ha tenido un gran lado negativo, que es por ahí el pensar que es bueno para todos, el empezar a ver también producciones de derivados sin ningún tipo de control. Entonces creo que eso también son nuevas problemáticas que se están dando, ¿no? Es como, qué bueno lo del aceite, entiendo la marihuana y la veo de otra forma. Y por otro lado vemos gente accediendo a cosas sin control, a tener por ahí que encontrarse en situaciones de riesgo, de ser estafadas, de no poder denunciarlo, de sufrir el robo de sus plantas. Bueno, hay un montón de problemáticas nuevas, entre comillas, que se están dando por este boom del autocultivo y la visibilización de la marihuana de una forma amigable, entre comillas, y creo que por ahí también vuelve a aparecer la falta de información y la regulación una y otra vez, así que esperamos que realmente los debates como este que se están dando, y vuelvo a agradecer al Sindicato de la Prensa, que creo que está haciendo un aporte muy grande a toda la comunidad con este debate. Creo que es un buen momento para mostrarse, para exponerse y para contar, para mostrar y poder hacer esto, ¿no? Juntarse desde diferentes miradas para poder atender una problemática que creo que atraviesa a muchas personas en un rango de edad que no es un rango de edad, porque tenemos usuarios niños con necesidades estrictamente medicinales, y tenemos adultos de tercera edad, y en el medio creo que abarca un montón de situaciones, por eso generalizar no es un camino. Creo que el camino es realmente atender la problemática de fondo, y bueno, acá estamos creo que todos con la misma intención de poder sumar y seguir ampliando el panorama para que esto se dé cuanto antes. Bueno, en principio nos va quedando claro, no a manera de conclusión, pero sí promediando el debate, que hay un pedido a gritos de una regulación, de una intervención por parte del Estado, de los organismos del Estado, o de los organismos de la sociedad organizada, para regular un poco este asunto, que es mucho más amplio de fumarse un porro o del aceite medicinal. Nos ha dejado en claro Gustavo que es mucho más amplio que esto. También nos están pidiendo gritos, no sé quién, supongo que el auditorio, ¿qué pasa con Orbea? No sé, se colgó, dirán algunos. No está pudiendo entrar, tiene algunos problemitas técnicos, ni bien pueda conectarse, le vamos a dar la palabra a Orbea, que tiene mucho para decir, y que me parece que de lo mucho que tiene para decir, quizás no estaría coincidiendo con ninguno de los tres, para ser específico. Pero nosotros retomamos a nuestro trabajo, que es el trabajo de la prensa. Y les cuento, esto Belén lo sabe, que de tanto en tanto nos llega alguna gacetilla, alguna información, algún parte policial, incluso con fotos, porque hay que ver cómo funciona diacetadamente el marketing policial, con algún allanamiento, que van a buscar el botín de un robo a una frutería y se encuentran con una plantación de marihuana. Entonces, la foto viene con la planta de marihuana, con el pibe, la piba, o el hombre o la mujer esposado, y nosotros como trabajadores de prensa, ¿qué tratamiento le damos a eso? Porque no sabemos si estamos hablando de un adicto, de un enfermo, de un delincuente, de un papá o de una mamá que está cultivando, está haciendo autocultivo para el nene que está con algún tipo de problema. No sabemos nada. Y le queremos preguntar a ustedes que nos orienten, a ver, sí, nos van a decir, bueno, investiguen, que para eso están. Bueno, por ahí, supongamos que la gacetilla nos llega tipo 11:30 de la noche y tenemos que llenar un diario. Digo, ¿cuál sería adecuado periodísticamente para este tipo de casos? Porque sabés que la policía por ahí hace su propio marketing. Nosotros, ¿cómo nos paramos?
Diego. Diego, ¿estás por ahí? Ahí estoy. Ahí estás. Perdón. No, decía lo siguiente, Marcos, que por ahí es difícil, por ahí, en mi caso, opinar con relación a una actividad ajena que le es propia al periodismo. Sí te puedo decir lo que pienso en función de algunas circunstancias que he visto, esto que vos haces referencia, de cuando las gacetillas de prensa vienen por parte del personal de seguridad y realizan una medida como un allanamiento y se topan con ya sea algunas plantas o un poco de marihuana. Cuando, en términos generales, esas gacetillas se arman, pueden tener un doble origen, al menos. Uno, que sea bajado directamente un determinado discurso desde el Ministerio de Seguridad, ya sea de Nación o de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, o bien que sean de esas gacetillas comunes que personal de seguridad suele transmitir en forma consecuente, independientemente de cuál es la política criminal instrumentada desde órganos superiores. En el primero de los casos hay una mayor dificultad, porque esas gacetillas que bajan prearmadas desde los ministerios suelen ser o suelen estar asociados a determinada política criminal o a determinada sensación o apariencia de lo que se quiere transmitir con las políticas criminales que se están llevando a cabo. Y esto no es una cuestión ya tan sencilla de poder dilucidar, porque esas políticas criminales asociadas a determinados discursos se vienen dando desde hace muchísimo tiempo, en específico en materia de persecución del narcotráfico. Y esta es una cuestión mundial. A nosotros nos han bajado todo el tiempo esa construcción de discursos. Si bien es muy difícil poder diferenciarlos por décadas, pero hay una criminóloga que lo ha intentado, es Rosa del Olmo, que tiene escrito sobre el tema y ha analizado el discurso criminal que fundamentalmente se ha elaborado en Estados Unidos a través de los tiempos, y donde de alguna manera, con relación específica al usuario, se lo ha tratado de diversas maneras. Se lo ha tratado como un degenerado, se lo ha tratado en otras épocas como un enfermo, en otras ocasiones se lo ha tratado como un enfermo mental, y en la última etapa que nos ha pasado y que creo que todavía se sigue construyendo aquí en Argentina, es que se lo trata al usuario como un codelincuente, es decir, como un partícipe necesario de la cadena de narcotráfico. Nosotros hemos tenido fallos de la Corte, uno de ellos en Colavini, donde claramente se asociaba al consumo de estupefacientes con la subversión, por ejemplo, y se hablaba también que aquel que consumía no podía ser visto de forma individual, sino que necesariamente tenía que verse como un fenómeno colectivo, y que esta circunstancia hería los valores morales que el Estado tenía el deber de preservar. Bueno, a esos niveles se ha llegado también a construir un discurso en orden de la temática. Por lo tanto, si hay algo que uno puede pretender desde una información periodística, es saber que aquel que da información relativa a un tema no es
una información dada inocentemente, sino que tiene claramente un objetivo. Y entonces poder conocer la temática y poder diferenciar de cuando estamos hablando de casos ya sea de microcomercio, de narcomenudeo o de un simple consumo, poder diferenciarlo de otras circunstancias, de otros elementos que componen el marco del narcotráfico, me parece sumamente importante. Sobre todo porque, obviamente, lo que se reproduce en los medios de comunicación tiene una incidencia en la realidad, que se ve notablemente condicionada, no solo por el discurso, sino también por el reflejo periodístico de ese discurso. Bueno, fantástico, Diego. Nos ubicaste un poco en un par de cuestiones acerca de la intencionalidad de esas gacetillas que nosotros más o menos lo presumíamos, y lo que pasa con nuestro discurso, con esta información que nosotros estamos dando y lo que genera, cómo repercute en la sociedad. Siguiendo más o menos con esta temática, me gustaría preguntarle a Gastón, no esto en particular, que ya lo despejaste bastante vos, Diego, sino qué es lo que tiene que pasar por la cabeza de un periodista, de un trabajador de prensa, que ponerle que se levante bueno y responsable, y a partir de esa gacetilla, que digamos, vamos a hacerlo simbólicamente, dice, bueno, no vamos a transcribir la información tal cual nos viene de la policía o del organismo que sea, con un NN masculino, sino a ver qué podemos aportar a la sociedad en este tema de valioso, o quizás como para hacer pensar. ¿Qué te parece, Gastón, que podríamos hacer nosotros desde nuestro laburo, de nuestra función en la sociedad como trabajadores de prensa? Bueno, me tocó la pregunta difícil, ¿no? Tengo pocas armas para esta, pero voy a dar mi opinión, por supuesto mi opinión personal y que es lo que creo después de haber estado muy de cerca charlando y discutiendo con un montón de gente que ha sufrido estos escenarios. Bueno, lo explicó muy bien y vastamente Diego, quiero decir, en situaciones de consumo personal que tienen que ver con la autonomía de cada uno y sin estar molestando a un tercero, me parece cada vez más ridículo cada vez que veo una de estas noticias, ¿sí? Muchísimos más, y ni hablar cuando después aparecen todos los argumentos de esas 2 plantas, 3, 10 o 15, la que sean, y tenían un fin de uso medicinal, terapéutico o paliativo, ¿no? Y me voy a remitir un poco al nuevo borrador también de esta reglamentación que está dando vueltas, porque es así de amplio de lo que se está hablando respecto a cannabis. Yo creo que es muy importante discutir, en el caso de tenencia para consumo personal, ¿no? ¿Cuáles son los gastos respecto a esfuerzos y recursos que confiere al Estado estas causas, para mí, en mi visión, ridículas que se inician, y la visibilización que se hace en la prensa de las mismas? Ahí tienen muy buenos datos, ¿no? Diego, que lo he escuchado en varias presentaciones, he tenido el gusto de compartir con él, y como también anunciaba Gustavo al principio, mesa de debate, ¿no? Y cuando uno conoce toda esa realidad y esos números y esas estadísticas que desde el discurso, como decía Diego, parecerían ir en pos de generar algunos números usados para estadísticas criminales, ¿no? Y el narcotráfico como si lo fueran. Por eso digo que son ridículas. Creo que hay un alto porcentaje ya de la sociedad que hemos transitado ciertas discusiones y donde ese argumento está totalmente caído. Entonces, desde ese escenario creo que poner en discusión un poco también qué sucede con esas causas, me parece, y abordar toda la información que tiene, por ejemplo, Diego, pero tantos defensores y tanta gente que trabaja más en línea del derecho, y donde este gasto innecesario se observa claramente y tiene que ver con el atraso en la reglamentación. Otra vez, hay que normar, hay que reglamentar lo que ya sucede, como también decía Gustavo, y sabemos que estamos en un escenario totalmente distinto y atrasados con respecto también a nivel mundial. El prohibicionismo no ha dado buenos resultados, al menos es lo que entiendo. Quiero decir, entender que el mundo es con drogas y educar en pos de eso, me parece que han sido estrategias que han adoptado otros lugares, ¿sí? Otros países,
y que van mostrando, me parece, alguna evidencia distinta con esto de prohibir. Y sabemos que el prohibicionismo absoluto no ha funcionado, ¿no? Si no, no tendríamos disponibilidad de poder ir a comprar bebidas alcohólicas, otro psicoactivo bastante más peligroso, con la concentración que se nos antoja a cualquier lado, con solo hecho de tener más de 18 años. Entonces, creo que se debe esa discusión en el país. Me parece que estamos en un escenario donde tenemos que discutir, reglamentar esta primer ley escasa, ¿sí? Totalmente sesgada a intentar dar investigación e intentar meter por la colectora un poco del tema de acceso, porque la ley tampoco va fuerte sobre eso, de hecho va muy débil, y después realmente discutir una ley de drogas que está totalmente obsoleta, ¿no? Una ley de estupefacientes obsoleta, así totalmente vieja y antigua para otro momento de la realidad. Pero me parece que hacer un análisis crítico de los esfuerzos que se ponen en juego para 3 plantas en un consumo personal, y por ahí analizar con evidencia científica efectos adversos, ¿sí? De eso, si es una planta de cannabis, con respecto a los problemas que pueda haber de psicofármacos o el problema de consumo de psicofármacos a nivel nacional o el consumo de alcohol, me parece que es una buena estrategia para informar. Fenómeno. Seguimos tomando debida nota como trabajadores. Ahora, a Gustavo capaz que le varío un poco la pregunta, porque supongo que va su respuesta, y a lo mejor estoy prejuzgando, iría más o menos por los mismos canales que de Diego y de Gastón. Y aprovechando también una pregunta que nos hace Gisela, que está participando de este debate, me gustaría preguntarle a Gustavo, él como integrante de la CADE, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer para transmitirle a la sociedad, incluso a través nuestro, que somos intermediarios por ahí en algunos aspectos, de lo que significa cultivar, de lo que significa el derecho al cultivo, de lo que significa el aspecto cultural que trae consigo el cannabis? ¿Cómo poder comunicarlo esto sin que suene como un grupo marginal o de unos iluminados o algo así, pero que tenga un lenguaje llano de acceso a todos? No sé si se entendió mi pregunta, Gustavo. Sí, se entiende. Para poner en contexto también, mi trabajo es estar en contacto con cultivadores y usuarios a diario, porque tenemos una tienda de cultivo, y digo esto más que nada para que entiendan por ahí de dónde se puede exponer, digamos, este punto de vista, ¿sí? Creo que por ahí en lo que es prensa y en lo que se ha visto estos últimos años con el tema de la información sobre, como decías vos, un ejemplo, se encontraron plantas de marihuana. Vuelve a aparecer, creo que en primer lugar, la falta de información, tanto de la persona que informa como de la persona que recibe esa información. ¿Por qué? Porque creo que por ahí la información, depende de quién lo escuche, se puede interpretar de formas muy erróneas, pero el daño que produce eso a la persona que se encuentra frente a una situación, supongamos, de allanamiento, o en donde su cultivo queda expuesto, a veces no se mide, y es algo que incluso lo hemos visto en Tandil más de una vez que ha pasado, y realmente alarma muchísimo, porque creo que lo que falta es información. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo X. Una persona tiene una planta, ¿sí? Hablemos un poquito de cultivo. Una persona tiene una planta que sabe que es hembra, pequeño dato importante que es ese, que es la planta hembra es quien nos va a proveer de esa flor que necesitamos para el uso que le querramos dar. Una persona tiene una planta hembra, y para garantizar no perder de esa planta, porque al no haber regulación no se puede comprar una semilla y no se puede acceder a nada, es decir, yo no quiero perder esta planta, entonces lo que voy a hacer, me voy a informar sobre cómo multiplicarla para no perderla. Entonces agarro la planta y hago lo que se llama un esquejado. Corto gajos de la planta y hago plantas nuevas, de la misma genética y el mismo sexo. Vamos a suponer que yo agarro una planta y hago 20 esquejes pequeños y los pongo en vasitos con agua para empezar a, digamos, que crezcan. Y eso, en la información de prensa, sale que encontraron una persona con 20 plantas. Entonces, para quien lee eso, claramente puede interpretarlo de muchas formas, y en su mayoría son formas negativas de verlo,
porque se relaciona con el comercio, porque se relaciona con una persona que le está haciendo un daño a la sociedad, y puede estar muy lejos de la realidad, ¿sí? Independientemente del uso, ¿no? Dejemos para qué lo usa aparte, sino de la situación personal de ese individuo, de esa familia, a la hora de estar manteniendo como puede, porque también eso, la falta de regulación deja a la buena de Dios, digamos, de que la persona se arregle como pueda y se informe como pueda y haga lo que pueda para que esa marihuana que necesita o quiere usar no le falte. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la falta de información y vemos el daño que puede producir la falta de información y cómo se puede interpretar de muchas formas y en su mayoría negativas. Ha pasado también, por ejemplo, que hemos visto y hemos tenido acceso a poder leer una causa o a ver cómo se ha imputado a una persona en donde se le ha pesado la marihuana incautada, la planta entera con tierra de la maceta y todo. Entonces encontramos gente que le encontraron supuestos 3 kilos de marihuana y en realidad son 3 plantas con la maceta. Entonces esa información se agarra en crudo, o quizás, yo no quiero dar una opinión negativa, pero claramente acá hay algo que está pasando y que está mal, porque el daño que le causan a esa persona es muy grande. Hemos visto gente que ha perdido el trabajo, que ha quedado en una situación muy vulnerable, incluso su familia. Bueno, los vecinos, el barrio, más en lugares como Tandil, que son ciudades o pueblos chicos, en donde nos conocemos todos y esa situación nos deja por ahí expuestos y vulnerables frente a la crítica y frente al prejuicio por ahí del otro, sin hacer esa medida, ¿no? Quizás con el afán de informar y a veces también un poco entendemos que estas noticias son noticias que venden y que llaman la atención y que generan un sensacionalismo por ahí, no se tiene en cuenta por ahí el daño que se puede causar a una familia o a una persona por exponer crudamente una información que para quien no lo sabe, puede estar muy lejos de la realidad de un narcotraficante o de una persona por ahí que esté haciéndole un daño a alguien más. Nos ha pasado, por ejemplo, decir encontraron a una persona con 1000 semillas. Y nosotros decimos, claro, 1000 semillas, eso es para vender y para hacer un campo de marihuana, y en realidad una planta hermafrodita, que es una planta que por cuestiones ambientales o incluso por una planta que puede haber tenido ambos, digamos, que nos dio semillas, ¿sí? Básicamente, no entramos tanto en técnica de cultivo, tranquilamente nos puede dar 2000 semillas. Y 2000 semillas entran en un recipiente muy chiquito, ¿no? Y suena como a una persona criminalmente organizada para un fin que en definitiva lejos está de la realidad. Entonces, por ahí, resumiendo cuál es mi punto de vista frente a la información que se puede dar desde los medios de prensa en cuestiones de allanamientos, creo que muchas veces por ahí han causado un daño muy grande a individuos, a usuarios, y la falta de información de la cantidad de técnicas de cultivos que hay y de las formas de manejar cultivos para que a una persona no le falte el derivado de esa planta durante todo un año, implica técnicas en donde 10 plantas o 15 plantas incluso pueden ser poco, ¿sí? Entonces por ahí vuelvo a resaltar la necesidad de la información, tanto para quien va a recibirla como para quien la da, y poder entonces de esa manera tener un juicio más acorde a la realidad de lo que es la planta de marihuana y no por ahí a lo que parece y a lo que suena. A veces son números que engañan mucho y de forma negativa. Es muy grande el daño que se causa en ese caso, cuando a veces la información desinforma o malinforma. Ese es mi punto de vista dentro de lo que puedo decir sobre eso. Bien, el peligro sobre el que nos alertás vos, Gustavo, se llama estigmatizar. Y solemos ser campeones nosotros de los medios en ese aspecto, y si no, pegamos en el palo. Cuando hablamos de educación, los que no sabemos mucho de nada, pero un poquito de cada cosa, se nos da por comparar con otros países. Por ejemplo, en materia de educación decimos Finlandia, Islandia,
importemos el modelo finlandés que nos va a ir fenómeno. Yo no sé si en este tema hay algún espejo donde mirarse, con la salvedad de que nada importado va a resultar porque requiere sus adaptaciones al suelo criollo, ¿no? Diego al principio nos hablaba de Uruguay, y por ahí en este aspecto nosotros miramos a Uruguay por esto de la venta libre y este tipo de cosas. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes un buen espejo donde mirarse de cómo se viene trabajando a nivel del país, ¿cuál me dirían? Si querés, arrancamos por vos, Diego. Sí, mira, yo creo que más allá de buscar un buen espejo donde poder mirarnos, creo que tendríamos que hacer un análisis bastante profundo de cuáles son las distintas legislaciones que se aplican en los distintos países donde han asumido seriamente la posibilidad del cultivo para consumo personal, ya sea para fines terapéuticos, como en los supuestos en los que se ha asumido para fines no medicinales. Recién luego de poder analizar ese derecho comparado, que podríamos decirlo, denominarlos así, podríamos poder analizar cuál es el contexto sociopolítico, económico que también se dan en cada uno de esos lugares que han decidido reglamentarse de esa forma. Lo cierto es que hay que tener en cuenta dos cosas. Una de ellas yo decía al comienzo, por lo menos a mi modo de ver, que el posicionamiento ideológico que se tiene frente a la temática me parece que también predetermina las distintas posibilidades de aplicar políticas públicas. La otra viene de la mano con ello, y es la necesidad de una vez de establecer, de tener en claro qué es lo que se quiere, establecerse objetivos en función de aquello que se procura. Yo te decía esto al principio, en el que me parece que tiene que ver con lo que preguntás ahora, Marcos, porque nosotros siempre tuvimos este espejo cercano que es Uruguay, porque realmente ha tenido una ley que es muy superior a la que nosotros tenemos, no solo porque es más amplia, porque nuestra ley está abocada específicamente al cannabis medicinal, sino que porque esta ley que tiene Uruguay ha sido enfocada con un criterio mucho más general, incluso con relación a la política criminal, que tiene una clara decisión de instrumentar políticas de reducción de daños, y donde en forma expresa se refiere en su articulado que el Estado es quien va a tener el control y la supervisión de todo lo que tiene que ver, ya sea la producción, el cultivo, la importación o la exportación de productos derivados de la planta de cannabis, a la par que crea organismos administrativos a los fines de posibilitar ese control. Pero este posicionamiento ideológico, que hoy tiene una realidad distinta, Uruguay, nosotros también la tuvimos hasta hace muy poco, que tiene una mirada distinta de la situación, tiene un reflejo también en la legislación. Y obviamente que ese reflejo en la legislación impacta en las políticas públicas que se llevan adelante, que lleva adelante el Estado, materializada en lo específico, en lo que yo he podido observar en las distintas formas de llevar adelante la política criminal. Por eso, yo creo que tenemos que mirar, como para responder tu pregunta, Marcos, creo que tendríamos que mirar nuestras propias realidades, trazarnos objetivos con relación a nuestra propia realidad, y creo que aquí hay recursos más que suficientes, recursos humanos, intelectuales, con producción de conocimiento a través de las universidades, que podemos darnos un marco normativo acorde a lo que nosotros necesitamos. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que se ha venido trabajando desde ya hace mucho tiempo en todo el mundo.
Perfecto, Diego, gracias. Sí, a veces uno mira a Uruguay como si son nuestros primos serios, pero somos distintos. Vamos a hacer el intento de conectarlo a Ángel Orbea, a ver si nos sale bien, porque creo que está en contra de todo esto que se ha dicho. No es así, pero necesitamos la parte de salud, y sabemos que Orbea es picante en algunos de sus pensamientos. ¿Estarás por ahí, Ángel, vos? Angelito. Bueno, no. Aparentemente no. Si en algún momento te conectás, Ángel, pegaros el grito y te hacemos entrar. Ahora retomamos la pregunta esta de algún modelo para mirar si desde el lado de la investigación también se lo vamos a hacer. Gastón, ¿andás por ahí? Estoy. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué decís vos al respecto? Yo por ahí coincido con muchos planos con lo que decía Diego, pero creo que hay que mirar todas las reglamentaciones o varias de las reglamentaciones de aquellos países donde estamos viendo que ya hay producción científica importante de hace algunos años. No creo que haya que copiar ninguna. Coincido que hay suficientes potencialidades en el país, recursos humanos, infraestructura, como para poder abordar una discusión seria, ver hasta dónde podemos ir y reglamentar en función de ello. Digo esto porque yo podría haber dicho rápidamente de la investigación Israel, ¿sí? que ha hecho punta desde los 70, que hay investigadores referenciales trabajando con el tema y muy vigentes en la actualidad, pero por ejemplo hoy sería para muchos de nosotros investigadores con el posicionamiento ideológico que tenemos pensar en trabajar con cannabis venga de las fuerzas de seguridad o de la justicia, de cannabis decomisado. Quiero decir, muchos no estaríamos bajo ningún punto de vista de acuerdo en trabajar con ese tipo de material vegetal, pero por una cuestión de posicionamiento ideológico, por todo lo que venimos hablando en estos decomisos, que nada tienen que ver en la mayoría de los casos con el narcotráfico. Y es un material vegetal difícil de trabajar, no estandarizado. Un escenario similar, he visto algunas publicaciones científicas en Brasil, que viene avanzando bastante más lentamente, me parece que en muchos otros países vecinos y latinoamericanos. Yo diría que Canadá ha tenido, me parece, alguna legislación importante. Yo no soy un gran conocedor de las legislaciones, es simplemente lo que he tenido acceso a leer y a discutir un poco. Pero no copiaría ninguna. Yo creo que tenemos el desafío de generar, a partir de un futuro, me parece, bastante cercano, con este nuevo marco que va a poner el decreto, que yo, muy optimista, ¿sí? Estoy esperando ansiosamente. Creo que llegó el momento de armar esquemas, me parece, pequeños, que es lo que está sucediendo, y pequeño me refiero a nivel provincial, a niveles municipales, porque entiendo que tampoco el Estado como tal, esperando algo totalmente vertical y desde arriba que llegue a satisfacer la cantidad de necesidades insatisfechas que hay en torno al tema. Creo que para mí es un desafío y llegó el momento de las legislaciones a nivel municipios, a nivel provinciales, contenidas, por supuesto, en los marcos reglamentarios nacionales, mirando lo que han hecho cantidad de otros países, pero no copiando. Que si estamos en un momento, este tema como que evoluciona bastante rápidamente, sin embargo nosotros nos da la sensación que damos un paso para adelante y 10 para atrás, desde 2016 hasta acá, pero quiero decir, van siendo escenarios para la investigación. Quiero decir, ahora hay algún recorrido. En su momento, hace 30 años, había poquísimo recorrido. No hay un recorrido totalmente vasto y con evidencia acabada. Hay mucho trabajo por hacer, mucho por recorrer en términos generales. Pero tendríamos que mirar, como decía Diego, Uruguay, mirar qué sucedió con Canadá en términos de investigación. A mí me parece muy interesante también las reglamentaciones colombianas, desde el punto de vista de la producción, con un esquema de licencias que tienen para productores pequeños y medianos, acotado a 0,5 hectáreas, ¿no? Nos clasifica a los pequeños y medianos. Ese sistema de licencia y el reconocimiento del germoplasma, o sea, de aquellas plantas, de aquellas semillas que ya estaban en el país. Hubo un momento, hasta diciembre de 2018, que se pudo hacer como un blanqueo de eso que ya sucedía y hacer un registro y avanzar. Después, en lo operativo, hubo dificultades, por ejemplo, también en Colombia. El otro día, ya hace un mes, hablaba con una periodista colombiana
y hablaba también de las limitaciones, de lo caro, ¿sí?, que son esas licencias para un pequeño y mediano productor, quiero decir, terminan siendo también inaccesibles. Entonces, copiar a alguien no creo que es una opción, creo que hay que ver qué pasó a aquellos que ya tuvieron algún tránsito y mejorar algunos puntos, ¿sí? Creo que el esquema de reconocimiento de germoplasma de la semilla y reconocer lo que hay y no tener que hacer lo que sucede hoy en el país, o sea, los pocos proyectos que están avanzando a nivel nacional que tienen que ver con una producción para fines de investigación, eso es lo que dice la ley en principio, han tenido que ir solamente a buscar semillas de ciertos bancos registrados con cierta formalidad a nivel mundial. Tampoco es que uno puede, en el marco reglamentario que tenemos, salir a comprar semillas o variedades que ya se conocen con cierto recorrido y con buena eficacia desde lo empírico en determinadas patologías o en determinados tratamientos de ciertos síntomas de patologías, ¿sí?, para hacer el recorrido correcto. Entonces creo que hay que mirar todas. En este escenario, creo que esta cuarentena y esta pandemia nos enseñó mucho a obtener información por estos medios, como estamos haciendo en este momento, y tenemos al alcance de la mano cantidad de gente que ya lo teníamos, ¿no?, antes de marzo, pero ahora como que se instaló un escenario más asiduo de esta comunicación. Preguntémosle, hablemos, ¿sí?, quienes les toque legislar o cada uno de nosotros los actores, hablemos con esa gente, en esos lugares donde ya transitaron en algún momento, y decía, bueno, genial lo de Colombia, la licencia, reconocer germoplasma, pero esa licencia que hay que pagar termina siendo para muy poquitos, ¿sí? Que realmente el que cultivaba a pequeña escala, ya en un plano informal, es imposible que sea ese sistema de licencia. Entonces, creo que hay que buscar las reglamentaciones referentes, ver cuál ha sido el trayecto en la reglamentación y en la operativa, y pensar en algo mejor, ¿sí?, en algo mejor y que sea posible para pensar proyectos soberanos. Sí, vuelvo a decir lo mismo, y perdón con la insistencia, pero sabemos que lo que termina pasando en estos escenarios es que llegan las grandes multinacionales, los grandes inversores extranjeros, lo único que está sucediendo en el país de cannabis, y está arrancando Misiones, ¿no?, pero es lo que sucede en Jujuy. Para mí la ley 27350, yo la llamo la ley Morales. Es decir, es una ley que se hizo a medida prácticamente, pero un cultivo en Jujuy para fines que no están bien claros, si bien la ley decía para fines terapéuticos y medicinales. Parecería que nada, eso va a quedar para un fin terapéutico medicinal. Entonces, creo que debemos una discusión seria y pensar en las oportunidades que hay en torno al cannabis. Coincido con Gustavo, yo me voy para el lado siempre de uso terapéutico, paliativo, medicinal. Coincido en términos de uso industrial, coincido en términos de las oportunidades que hay en términos de producción. Hace unas semanitas, y cierro acá, perdón por extenderme, hace unas semanitas encontramos con una noticia de que hay 2 jóvenes argentinos con una empresa en Uruguay, que emigraron a Uruguay para generar su producción, y hace también un poco liberaron una exportación que, por lo que decía la noticia, no tengo certeza, pero sería de las más grandes exportaciones de Latinoamérica, la primera más grande para exportar, de exportación de cannabis, tanto para fines industriales como para fines medicinales hacia Europa. Entonces, esas oportunidades existen. Dejamos que vengan otros de afuera a instalar todas sus grandísimas capacidades, o realmente nos ponemos en el esfuerzo en articular actores, ¿sí? Hay que articular actores que existimos, ¿sí?, que estamos y que están, y hay cantidad de gente, pero ese ejercicio es el más importante, y es el desafío que sigue. No quiero decir echemos a los inversores extranjeros, digamos, va a ser otra cuestión ineludible, van a llegar, van a estar, eso va a suceder, la industria farmacéutica está llegando, si visualizamos el mundo sucede, pero necesitamos pensarlo en términos nacionales. Tenemos que pensar, sobre todo poniendo el foco en lo que fue el espíritu de la ley 27350, que tuvo que ver con la lucha de las organizaciones civiles, con la necesidad insatisfecha de la gente, ¿sí?, no con el sistema productivo, no con nosotros investigadores del sistema académico, nosotros aparecimos todos después, ¿sí? La necesidad ya estaba, la puja social tuvo que ver con otra cosa. Y el desafío que nos debemos ahora es finalmente intentar responder algo de eso que desde 2017 hasta acá no sucedió, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco mi visión al respecto. Fenómeno, bastante re claro. Queda también claro, y se puede ver en los comentarios, que hay que tener un fuerte posicionamiento ideológico. Estamos hablando de soberanía, estamos hablando de cuestiones sociales. La ideología acá está más marcada que quizás en otros aspectos de otros debates que podamos tener. Pero tenemos que tener un fuerte posicionamiento ideológico respecto de esto. Y yo, trasladándole o adoptándole esta pregunta que ya respondieron Diego y Gastón, trasladándosela a Gustavo, a mí me parece que sobre ellos, sobre
este tipo de asociaciones como la que él integra, tienen un compromiso o tienen un deber quizás mayor porque porque son parte de la sociedad, son la sociedad misma. Más allá de que estén agrupados y que manejen alguna jerga especial y unos conocimientos que uno no puede ni siquiera seguirlos al tercer párrafo, son parte de la sociedad. Digo, vos, Gustavo, ¿ves algún país o algún otro ejemplo que se haya dado de que esto, de una sociedad que se haya ido informando o haya ido aceptando y no estigmatizando como hacemos nosotros a quienes cultivan marihuana y que no, cannabis, y que no caer en eso, no, pero si es porque tiene un hijito enfermo, sí, digamos, no en eso, que hay algo para observar al respecto? Mirá, con lo que me decías recién, creo que sí, que nosotros somos parte de la sociedad. En realidad, elegimos hacer una representación, pero porque la necesidad nos atraviesa primero a nosotros, y eso quizás lo que nos puede llegar a diferenciar es haber elegido formar un grupo y dar la cara, o tomar, digamos, las riendas del trabajo en esta parte del país, que es Tandil, pero eso es algo que pasa en todas las ciudades, en todos lados. De hecho, hay una representación muy grande de los usuarios en todos lugares de la Argentina. Hay agrupaciones que para mí son ejemplares y están en nuestro país. Lo que falta para esas agrupaciones es la representación del Estado. En realidad creo que el Estado está ignorando que en Argentina tenemos muchos de los mejores cultivadores de Latinoamérica. Y de hecho creo que hay modelos que están ya funcionando en nuestro país, y por ahí para los que no están tan relacionados con la marihuana de cerca, no pueden llegar a conocerlo, pero nosotros en Argentina, en Buenos Aires de hecho, tenemos grandes cultivadores y agrupaciones que han elegido hace mucho tiempo, y de las cuales incluso nosotros y otros tantos estamos aprendiendo, a poder autorregularse. La necesidad y la falta de regulación fue la mezcla ideal para que la gente elija el modelo de autorregulación y el modelo de lo que se podría llamar la desobediencia civil. Es como, la ley está vigente, pero no me representa. ¿Qué hago? ¿Me quedo a esperar que me des una regulación algún día cuando se te pueda poner el tema por delante y empezar a tratarlo? ¿O hago algo al respecto ahora, aunque eso incluya desobedecer las leyes vigentes? Y hay mucha gente, y me incluyo también, que hemos elegido la desobediencia civil, pero no por una anarquía sin sentido, sino porque simplemente, no sé, pienso que decirle ya sea una madre que tiene un chico con epilepsia, vamos a suponer, como ponerlo por algo que la mayoría de la gente conoce como que el cannabis o la marihuana le ha dado un buen resultado, o simplemente una persona que llega de trabajar y necesita o quiere o elige por adulto y elige en su cuerpo decir yo voy a fumar un porro a la noche, y como es adulto y lo hace en la actividad privada de su casa, está en todo su derecho de hacerlo, lo hace de todas formas. Y eso es lo que está pasando desde ese escalón, digamos, desde el último usuario hasta las asociaciones, las agrupaciones, los equipos de cultivo que se van dando en representación de todos los usuarios. Creo que por ahí ya está pasando en nuestro país hace mucho tiempo. Ojalá el Estado pronto les pueda brindar lo que necesitan, que son herramientas simplemente, y son legislaciones y son regulaciones para que no se encuentren en esa situación de desprotección en la que están. Pero si vamos por ahí puntualmente a la pregunta, yo creo también que Uruguay, por una cuestión cercana, tuve la suerte de estar hace unos años allá y, digamos, informarme un poco de cómo estaba funcionando. Obviamente han dado un paso mucho más grande que el que hemos dado en Argentina, le han dado por ahí lugar al tema y creo que era necesario. Ahora me parece que todavía es una regulación joven como para poder evaluarla finalmente y decir, bueno, cómo le fue, pero creo que el camino es ese, empezar a regular y empezar a ver cómo funciona. Yo creo que lo bueno de llegar tarde es que tenemos el ejemplo de los demás, y por ahí una opinión muy personal, creo que es lo que siempre me pareció absurdo a la hora de decir, bueno, uno desde estar fuera de la ciencia, digamos,
por ahí ignora algunos tiempos que la ciencia tiene, y creo que eso también es válido decirlo. Puede llevar mucho tiempo estabilizar una genética o entender la acción de un cannabinoide sobre el sistema nervioso, pero yo creo que nosotros estamos bastante atrasados y esa información ya existe. Creo que el dolor o la convulsión que puede tener un argentino a la que puede tener un canadiense es exactamente la misma, porque es un ser humano, porque tiene el mismo sistema endocannabinoide y otras tantas cosas que, con, digamos, el resto del mundo podrían servirnos muchos papers y mucha información que ya existe para poder usarlo y adelantar tiempos para la regulación. A veces escuchamos que dicen, bueno, el INTA, vamos a suponer, en trabajo en conjunto con el CONICET, va a empezar a investigar las propiedades terapéuticas de la marihuana. Yo creo que en ese momento por ahí, como argentino, pienso que podría tomarse la información que ya existe y poder simplemente quizás chequearla o adaptarla a nuestras instituciones o a las herramientas que tenemos en nuestro país, pero podríamos adelantar este tiempo cuando vemos que las cosas que pasan año a año es como, no sé, en la espera, cuando más larga se hace, más daño sigue haciendo. Y bueno, obviamente la regulación sí tiene que adaptarse a nuestra realidad. Yo creo que el contexto socioeconómico en el que estamos nos va a dictar solo por ahí cuál es la necesidad de regulación que tenemos. Yo no creo que el modelo canadiense sea para nosotros, pero no porque sea malo, sino porque nuestra realidad socioeconómica, cultural es muy diferente. Acá todavía estamos estigmatizando a los sectores más vulnerables, algo también de lo que no se habla. Rara vez vemos un allanamiento en un country, generalmente son en los barrios más carenciados, y eso también tiene que ver con que mucha gente ha encontrado, por ejemplo, en la marihuana, un refuerzo económico para sus familias. Incluso ahora, en estos contextos de pandemia, también se ve mucho eso, y antes de juzgarlo tenemos que entender cuáles son las realidades, y creo que la regulación necesita ser adaptada a cada parte del mundo. Creo que Argentina podría ser un gran modelo exportador de muchos derivados de la planta, desde todo lo que es el uso industrial al uso después medicinal y alimenticio. Incluso acá cerquita también hay algunos proyectos que hemos visto de los usos alimenticios de la semilla, del aceite de cáñamo. Hay como una cantidad, o sea, siempre fuimos como el semillero del mundo, y creo que eso nos lo enseñan desde la escuela, y eso nos dice que Argentina es un lugar fértil para poder producir cannabis y cáñamo y fibra y alimentos y un montón de cosas para el resto del mundo, lo cual creo que incluso solucionaría muchos de los problemas que tenemos y que venimos acarreando por lo menos de los últimos 30 años de nuestra economía. Pero para redondear quisiera volver a resaltar que hay muchos modelos actuales en la Argentina que están funcionando y que son realmente, incluso yo invitaría a otros lugares a que vengan y que vean lo que se hace en la Argentina. Acá hay clubes de cultivo que garantizan a los usuarios acceder a marihuana de primerísima calidad, con una cuota en donde esa cuota está destinada a la mejora del cultivo, a un sueldo digno para los cultivadores, algo de lo que no se habla. O sea, el cultivador es un trabajador más, y es un trabajador, de hecho, de primerísima instancia. Creo que en todo esto podría decir que es el más importante. Entonces, hay lugares que ya lo están haciendo, hay agrupaciones como por ahí Jardín del Unicornio, por ejemplo, lo pongo como ejemplo porque por ahí ha sido para nosotros el ejemplo a seguir, en donde su modelo de autorregulación hace eso, hace garantizar una calidad y garantizar un sueldo digno para todos los trabajadores del sector, y en un lugar donde no hay regulación. Eso es autorregulación para mí y es un ejemplo a seguir. Hay clubes de cultivos solidarios también, grupos de familias que se juntan para cultivar, porque también es eso, es como si cultivo. Hay gente, digámosle a una persona que vive en una pensión, que lleve adelante el autocultivo, ¿no? Donde comparte una habitación con 4 personas que no conoce. A veces no vemos más allá de las realidades. Imaginamos la casa de mamá y papá con el patio en el fondo, y sí, hay mucha gente que lo puede hacer
pero una persona que vive con su familia en un conventillo, digamos, por ejemplo, ¿cómo hace esa persona para garantizar que no le falte esa marihuana? Entonces, todo eso se hizo con los modelos de autorregulación que se dieron en el país. Bancos de semilla, bancos de genéticas, los intercambios de esqueje. Yo creo que la Argentina tiene todo el potencial y tiene algo que es nuestro, que es esa hermandad que podemos generar entre los ciudadanos, que ese abrazo que nos podemos dar sin conocernos, creo que también ha hecho que muchos podamos tender una mano o recibir una mano frente a esta necesidad, y eso ha generado muchos grupos de trabajo en relación a la autorregulación de los usuarios de marihuana, que no encontraron otro que agruparse, que manifestarse, que expresarse, y creo que ese empuje es el que no se tiene que perder para poder seguir adelante con esta regulación que se siente cerca, pero que aún brilla por su ausencia. Así que mientras tanto, las agrupaciones acá estamos, dados de la mano y abiertos a todas las posturas y a todos los usos y a todas las realidades también, ¿no? Veamos un poco más eso, que no todas las realidades de las familias y de las personas es la misma a la hora de poder acceder a la marihuana, y vuelvo ahí a resaltar para redondear eso, ¿no? La importancia de las agrupaciones y de los sectores autorregulados que le han hecho frente con mucho valor y que han puesto incluso en riesgo su propia libertad y su propio estigma social para poder autoabastecerse, pero también siempre estuvo la solidaridad de por medio para poder tender una mano, o quizás entre nosotros para poder tender o acercar un esqueje a esa persona que le hace falta. Así que bueno, eso es lo que pienso sobre eso. Bueno, genial. Buenísimo, Gustavo. Nosotros como trabajadores de prensa deberíamos manejar tiempos y espacios, pero a veces lo logramos y otras no, y a veces nos quedamos con las ganas de que las cosas se continúen, y este es una buena charla, es un buen debate para que continúe. Sin embargo, no tiene por qué terminar ahora, porque esto, cada uno de ustedes, por lo que representan, a quienes representan, y desde lo personal pueden acceder a los medios, o al menos a quienes trabajamos en los medios, para poder continuar con esto, de seguir informando e informándonos, que está bueno. Lamentablemente, Angelito Orbea no se pudo conectar, pero nos deja acá un comentario. Dice: lamenta no poder intervenir con su voz, nos escucha y me resuena al INTA o al Ministerio de Economía. No está mal. Mi pregunta es sobre algo que recorre las ciudades. Cuando una sustancia pasa a ser también una adicción con todas sus fases, ¿cómo afecta a la ciudad, a las familias, a los jóvenes? Porque escucho mucho lo de estigmatizar, pero no escucho que se hable de las adicciones, toxicomanías, etcétera, que se hace, se los borra o se los alimenta más, mientras muchos más pibes que derrapan en la vida. Una lástima que no poder participar, porque seguramente cada uno de ustedes tendría una respuesta o algo para aportar a este debate que también abre Angelito. Si alguien tiene algo para decir, como para cerrar, y si es breve, mejor, se desmutean y hablan. Diego. No, sí, con relación, creo que la pasión y el conocimiento empírico que le ha puesto Gustavo en sus manifestaciones, creo que nos obliga a nosotros considerar muy seriamente la realidad actual con relación a la legislación en materia de tenencia para consumo, de cultivo para consumo personal. La realidad es que hoy tenemos una ley represiva, una ley que ha quedado ya vieja en función en cuanto a sus parámetros, al paradigma que representa, ya con relación al cultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos, porque en la ley todavía se sigue hablando de manera de justificar el consumo de pequeñas cantidades, cuando en realidad muchas veces para obtener un aceite o extractos o las resinas se requiere de varias plantas. Por lo tanto, creo que es una exigencia de todos los operadores judiciales
seguir dando la voz acerca de lo que vemos a diario como aquellas consecuencias no queridas de aplicar una ley que no se ajusta a nuestra realidad. Y también acompañar fuertemente a quienes como Gustavo ponen el cuerpo en forma diaria, y acompañar también el conocimiento científico de personas como Gastón, que lo he escuchado una y mil veces, y la verdad que es un placer contar con profesionales de su talla, tan comprometidos con una temática que es bastante delicada y que trae mucho debate. Muchas gracias, Diego. Gastón, ¿querés cerrar? Y si podés ser breve, mejor. Ni hablar. No, palabra de agradecimiento otra vez para festejar una jornada distinta, ¿sí? Con una coordinación sumamente interesante, discutiendo más que nosotros con nuestros discursos individuales, intentando ese intercambio. Creo que fue muy interesante, así que agradecer por la organización al sindicato. Bueno, Cultura de la universidad, que vi que también estaba ahí, ¿no? Como parte, y al Colegio de Abogados. Y bueno, un placer haber compartido la mesa con Gustavo, con Diego. Una lástima que no pudo estar, ¿no, Ángel, con la voz? Hubiese estado muy, muy interesante seguramente la postura para charlarla. Pero bueno, yo invito a todos, a todas que estén escuchando, y nosotros mismos que estamos en la mesa, a pensar un poquito qué es lo que sigue. Creo que estamos empezando. Siempre estamos empezando. Yo soy muy optimista con cada paso que se da. Creo que la ley totalmente escasa de investigación científica, la verdad que no contuvo nada, pero fue un primer paso. La reglamentación sirvió para muy poco, como dije, pero visibilizó, puso en cierto tránsito la discusión en ciertos actores. En 2018-2019 el sistema académico-científico se despertó un poco y empezaron a generarse algunas discusiones hacia adentro y pujar de alguna manera también por las reglamentaciones, y creo que hay que estar pensando en la siguiente instancia, porque esto, va a llegar, porque en el mundo existe, ¿sí? Nuestros vecinos están avanzando de una manera distinta, ¿sí? Un poquito más adelante, y creo que tenemos que discutir hacia dónde queremos ir en este nuevo escenario que se viene, ¿sí? Y insisto, no perder de vista el espíritu del acceso, ¿sí? Del acceso y de contener y de pensar en todas las realidades, coincidiendo mucho ahí con lo que decía Gustavo. Así que, bueno, mis palabras de agradecimiento. Agradezco también a Diego por tus palabras. Para mí sabe que también un placer. Ya hemos compartido varios escenarios, varias mesas, y es un gusto. Así que, bueno, un saludo a todos y a todas que estén escuchando. Fenomenal, Gastón, muchísimas gracias. Ahora me resta brevedad y saludo final, algo así como una seca, Gustavo, para cerrar. Bien, bueno, también, ¿no? El agradecimiento, un lujo para mí estar con todos ustedes acá, con Gastón, con Diego y con ustedes también. Creo que, bueno, para cerrar, lo que le diría a las personas en general es que se acerquen a esa agrupación que tienen cerca, que pueden acercarse, y hablando desde formar parte de una agrupación o formar también parte de esta empresa familiar que tenemos nosotros, que es nuestra tienda de cultivo. Creo que también hoy están ocupando un lugar muy importante en la sociedad, todos los que por ahí trabajamos en la industria canábica de alguna forma, o en todo lo que eso rodea, porque bueno, la ley también nos deja afuera, nos deja trabajar en ese finito, en donde todo menos lo que deriva de la planta, pero creo que son lugares en donde se pueden apoyar las personas para informarse, para sacarse las dudas. ¿Por qué digo esto? Porque dejamos en claro que la regulación está ausente todavía, que no se ha hecho. Entonces, para terminar, digamos, con una respuesta, entre comillas, sería ¿qué hacemos mientras tanto? Entonces, ahí es donde aparece la figura de lugares como este donde nosotros trabajamos, como también las agrupaciones. Nosotros acá en Tandil somos CADE, Cultivadores Agrupados por Sus Derechos, nos van a poder encontrar en cualquiera de las redes, y ahí es el lugar en donde pueden encontrar información, en donde pueden encontrar apoyo, en donde pueden sacarse dudas, y en donde pueden también formar parte de eso, porque justamente de eso se trata, agruparnos por intereses y por necesidades. Así que creo que las agrupaciones también como grupos estamos dispuestos a trabajar
con todas las instituciones que nos abran las puertas. La universidad siempre ha estado presente, el municipio también en ocasiones nos ha dado una mano. Entonces, como lo está haciendo hoy también el sindicato de prensa, haciendo su aporte y dándonos difusión, estamos dispuestos para trabajar con cualquiera, siempre en pos de seguir sumando y de seguir sosteniendo esta demanda tan grande hasta que el Estado finalmente pueda dignarse a darnos una respuesta verdadera. Bueno, Gustavo, agradecimiento y abrazo para vos también, el agradecimiento a los tres, el agradecimiento a todos por participar y el agradecimiento especial a Cultura de la UNICEN, a Juan Cáneva, que ha estado en estas cuestiones técnicas hoy para poder, que posibilitó este debate, a Simón Ventos, que viene a ser como nuestro lazarillo, que nos lleva de la mano en cuestiones técnicas, porque somos muy burros, y esto lo digo por Belén y por mí, al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul y al Colegio de Psicólogos de la Provincia, Distrito 8. Nos estaremos viendo en el próximo debate, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a fumar un ¿Viste? Más barato.